Estas son las 21 reglas para la dirección del espíritu desarrolladas por Descartes en 1701. Primera regla: dirigir el espíritu de manera que forme juicios sólidos y verdaderos de todo lo que se le presenta. Tal debe ser el fin de los estudios. Regla 2. Debemos ocuparnos solamente de aquellos objetos que pueden ser conocidos por nuestro espíritu de un modo cierto e indubitable. Regla 3. Acerca de los objetos por considerar, hay que buscar no las opiniones de los demás o las propias conjeturas, sino lo que se puede ver por intuición con claridad y evidencia, o deducir con certeza, porque la ciencia de ese y no de otro modo se adquiere. Regla 4. El método es necesario para la investigación de la verdad. Regla 5. El método consiste en el orden y disposición de las cosas a las que debemos dirigir el espíritu para descubrir alguna verdad. Lo seguiremos fielmente si reducimos las proposiciones oscuras y confusas a las más sencillas, y si partiendo de la intuición de las cosas más fáciles, tratamos de elevarnos gradualmente al conocimiento de todas las demás. Regla 6. Para distinguir las cosas más simples de las complicadas y poner orden en su investigación, es preciso, en cada serie de cosas en que hemos deducido directamente algunas verdades de otras, ver cuál es la más simple, y como todas las demás están más o menos igualmente alejadas de ella. Regla 7. Para completar la ciencia es preciso, por un movimiento continuo del pensamiento, recorrer todos los objetos que se relacionan con el fin que nos proponemos, y así abarcarlos en una enumeración suficiente y ordenada. Regla 8. Si en la serie de cosas por investigar se presenta alguna que nuestro entendimiento no pueda intuir suficientemente bien, es preciso detenerse allí y no examinar lo que sigue, sino abstenerse de un trabajo superfluo. Regla 9. Es necesario dirigir todas las fuerzas del espíritu a las cosas más fáciles y menos importantes, y detenernos en ellas mucho tiempo hasta habituarnos a intuir la verdad de manera clara y distinta. Regla 10. Para que el espíritu adquiera seguridad, es preciso ejercitarlo en buscar lo ya encontrado por otros y en recorrer con método incluso las artes humanas más insignificantes, pero sobre todo aquellas que exhiban o supongan el orden. Regla 11. Si después de haber tenido la intuición de algunas proposiciones simples, se saca la conclusión de otra, es muy útil recorrerlas todas con un movimiento continuo e ininterrumpido del pensamiento, reflexionar sobre sus mutuas relaciones y concebir distintamente y al mismo tiempo el mayor número posible de ellas. Porque haciendo esto, nuestra ciencia adquiere mucha más certeza y nuestro espíritu mucha mayor extensión. Regla 12. Finalmente, es preciso emplear todos los recursos de la inteligencia, de la imaginación, de los sentidos y de la memoria, lo mismo para tener una intuición distinta de las proposiciones simples que para comparar convenientemente lo que se busca con lo que se conoce, a fin
de descubrirle por este medio o para encontrar las cosas que necesitan ser comparadas entre sí. En una palabra, no hay que olvidar ninguno de los medios que el hombre pueda emplear. Regla 13. Cuando comprendemos perfectamente una cuestión, es necesario abstraerla de toda concepción superflua, reducirla a sus más simples elementos y subdividirla en tantas partes como sea posible por medio de la enumeración. Regla 14. La misma regla debe ser aplicada a la extensión real de los cuerpos y es necesario representarla completa a la imaginación por medio de figuras claras. De este modo será comprendida con mucha mayor distinción por la inteligencia. Y regla 15. Casi siempre es también útil trazar estas figuras y representarlas a los sentidos externos, a fin de mantener más fácilmente, por este medio, la atención de nuestro espíritu. Regla 16. En cuanto a las cosas que no exigen la atención inmediata del espíritu, aunque sean necesarias para la conclusión, es más útil designarlas con signos muy concisos que con figuras enteras. De este modo, no se equivocará la memoria y el pensamiento, no se verá obligado a dividirse para retenerlos, mientras se aplica a la investigación de las otras. Regla 17. Se debe examinar directamente la dificultad propuesta, haciendo abstracción de que sean conocidos unos términos y desconocidos otros, y siguiendo por la verdadera ruta su mutua dependencia. Regla 18. Para esto no hay necesidad más que de 4 operaciones: adición, sustracción, multiplicación y división. Con frecuencia las dos últimas no deben hacerse aquí por no complicar inútilmente las cuestiones y porque más adelante podrán ser ejecutadas con más facilidad. Regla 19. Por este método de razonamiento es preciso buscar magnitudes expresadas de 2 maneras diferentes, suponiendo conocidos términos desconocidos, a fin de examinar directamente la dificultad. De esta suerte obtendremos otras tantas comparaciones entre 2 cosas iguales. Regla 20. Halladas las ecuaciones, es preciso efectuar las operaciones aplazadas, sin servirnos de la multiplicación cuando haya lugar a la división. Regla 21. Si hay varias ecuaciones de esta especie, es preciso reducirlas a una sola, cuyos términos ocupen el número menor de grados en la serie de magnitudes en proporción continua, según la cual han de ser ordenados los términos. De estas 21 reglas, cabe señalar que las reglas de la primera parte son universales, aplicables por tanto a todo género de conocimientos. Las reglas de la segunda parte conciernen a cuestiones matemáticas de las cuales su enunciado se comprende de suyo, no por cierto su solución. Las reglas de la tercera parte tocarían cuestiones de física, ello es, cuestiones comprendidas de manera incompleta en su formulación temática. De estas 3 partes, solamente la primera llegó a completarse, la segunda quedó incompleta y la tercera nunca se realizó. Se desconoce el por qué Descartes no realizó estas partes. Las reglas son el rendimiento sistemático del proceder metódico en su etapa de gestación.